Muy bien, vamos en la semana ya número 16. Trabajamos hoy el arbitraje en derecho procesal mercantil. Estos son el listado de nuestras leyes que siempre hemos mencionado cada semestre, cada semana en este semestre, así que vamos ya terminando sobre las lecturas de esta. Como tenemos prácticamente desde la semana entra ahorita el examen entre la semana 13, 14, 15 y 16, vamos a evaluar entonces las últimas 8 leyes. Sería desde la número 19 hasta la 26. Entonces, para que ustedes sepan, vamos a evaluar desde la 19, vamos a hablar desde la 20, porque no voy a ingresar el Tratado de Libre Comercio, puesto que es un documento que cuesta mucho encontrar todas las versiones y poder compilar todo. Entonces, vamos a trabajar desde la 20 hasta la 26, por favor, en nuestro listado, de la 20 a la 26. Vamos a trabajar también, hoy ya vimos en las primeras semanas, trabajamos el juicio sumario y ejecutivo, el ejecutivo en la vía de apremio, trabajamos la semana pasada la acción cambiaria y la acción extracambiaria, y vamos a trabajar hoy el decreto número 6795, que es la ley de arbitraje. Vamos a ir conociendo, por favor, y vamos a irnos introduciendo, porque al final nos va a servir esta clase no solo para derecho mercantil, sino al final vamos a terminar de evaluar todo lo que es la ley de arbitraje, porque recuerden ustedes que la mayoría de conflictos que se trabajan o que se suscitan dentro del ramo del derecho mercantil tienen que solucionarse la mayoría de ellos por existir un acuerdo previo, lo vamos a solucionar dentro de lo que es el procedimiento de arbitraje. Por eso es importante entonces conocer lo que es el arbitraje, porque vamos a analizar esto, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros conocer definitivamente lo que es el arbitraje. Vamos a conocer que dentro de los métodos alternativos, es decir, que no son los métodos que se usan comúnmente, sino que existen otra clase de métodos que nos ayuda a solucionar cualquier conflicto. Y en el estado de Guatemala nosotros tenemos 3 métodos alternativos para solucionar los conflictos. El número 1 es la mediación. El siguiente tenemos la conciliación y de último tenemos el arbitraje. Tanto en la mediación como en la conciliación son las partes involucradas en el conflicto las encargadas de encontrar una solución. Sin embargo, en el arbitraje es una tercera persona, que es la persona que se le llama árbitro, quien logra la desaparición desaparición del diferendo, o sea, el problema, dictando una resolución que debe cumplirse obligatoriamente. En la mediación, así como en el arbitraje, interviene un tercero. En la mediación, únicamente el tercero lo que hace es acercar a las partes, siendo ellas las encargadas de tomar la decisión que ponga fin al conflicto. En cambio, en el arbitraje se hace siempre con la finalidad de que la tercera persona vaya y dé una solución. Vamos a hablar entonces en relación a lo que es en sí la mediación rápidamente. Ustedes han escuchado los centros de mediación del organismo judicial, ¿verdad? En la mayoría de departamentos, en las cabeceras departamentales, existe una oficina de mediación. Por ejemplo, yo utilizo en varias oportunidades, he utilizado el centro de mediación. Y lo que se hace es el procedimiento para solicitar una mediación. No solo lo hacen los abogados, sino lo hace cualquier persona que quiera solucionar un conflicto. Entonces va y pide una audiencia al mediador. El mediador entonces le entrega una nota o si es posible que en el centro de mediación exista un notificador, pues él cita, pero por lo general no hay. Entonces es la misma persona que va a solicitar la audiencia y mediación la que entrega esa cita, digamos así, ese citatorio a la persona que se le está llamando al centro de mediación. Después, cuando llega la audiencia de mediación, las partes se colocan en una mesa y en el centro o en un lugar estratégico está el mediador. El mediador le dice a las partes que se va a firmar un convenio de mediación que se va a convertir en título ejecutivo si las partes llegan a un conflicto. El mediador no puede proponer formas para solucionar el conflicto, sino únicamente le va a dar, digamos, no le podemos decir audiencia, pero la palabra correcta es esa, porque audiencia no es estar solo frente a un juez, sino es tomar la palabra, tomar una actitud. Entonces se le da la oportunidad al que solicitó la mediación
para que exponga su caso, de ahí la otra persona le contesta, de ahí el otro escucha una propuesta y así, pero el mediador únicamente está para escuchar. Si las partes al final se ponen de acuerdo, se suscribe un convenio de mediación que ese sí se convierte en título ejecutivo, es decir, que se tiene que ejecutar o se tiene que cumplir obligadamente, porque el centro de mediación lo manda al organismo judicial, al juzgado competente, para que haga una homologación de la mediación que se hizo, es decir, para que le dé la plena validez y se convierta en sí en un título ejecutivo. Entonces, esa es la mediación. Pero el mediador en ningún momento toma una decisión o dice, bueno, ya escuché las partes, ahora yo voy a decidir no. Él únicamente acerca a las partes. Incluso le dice a las partes, lo que se hable aquí no puede ser utilizado para prueba en un juzgado competente, sino que aquí lo que se quede aquí se firman ellos, los dos, firman un convenio de secretividad, lo que se cuenten ahí no puede salir de ahí, sino sirva únicamente para esa mediación, ¿verdad? Esa es la mediación. La conciliación, pues la conciliación incluso la hacemos nosotros en la oficina. Yo he llamado muchas veces a otra persona para que trate, ¿verdad?, de solucionar sus problemas y antes de irnos a lo judicial, entonces tratamos de hacer una conciliación. También podemos hacer conciliación en un juzgado, en presencia de un juez, en donde el juez pues únicamente no va a intervenir, sino lo que hace es acercar a las partes para que las partes lleguen a un arreglo, a una conciliación. Sin embargo, en el arbitraje, vamos a ver que el arbitraje en sí, esta tercera persona que interviene en el arbitraje, lo que pasa es que ellos eh, el árbitro sí tiene la facultad para emitir un laudo arbitral, así se llama, no es una sentencia, sino que es un laudo arbitral. Y ese laudo arbitral tiene que ser y tiene que cumplirse porque tiene fuerza ejecutiva. Entonces, hoy vamos a conocer lo que es el arbitraje. El arbitraje, entonces, en el arbitraje la solución del conflicto se deja en manos de una o varias personas o árbitros, que pueden ser elegidas directamente por las partes o en su defecto por el juez arbitraje ad hoc, es la persona que ha sido elegida. ¿Por qué se le dice ad hoc? Porque tiene que conocer referente al tema. O designadas por institución que administra el arbitraje institucional al que se han sometido las partes. Cuando es un arbitraje institucional, es que se utilizan los tribunales de arbitraje que ha puesto o que están legalmente constituidos dentro del Estado de Guatemala. Es un procedimiento muy sencillo, por el cual entonces las partes someten a un árbitro experto en la materia, objeto de litigio y que emite la decisión final sobre el problema que se está planteando. El árbitro es la persona encargada de resolver por medio del denominado laudo. Por eso se le llama laudo. Decisión final del procedimiento arbitral, equivalente a todos los efectos de una sentencia firme en los juzgados. Significa que, aún no llamándose sentencia, el laudo tiene un poder igual que una sentencia. Es una persona experta que ha sido elegida para ser una tercera persona que vaya a decidir en relación al conflicto que se les está dando, ¿verdad? No puede haber arbitraje si no hay un acuerdo previo de las partes para someterse a este sistema. Tienen las partes entonces obligadamente que haber aceptado someter su problema o someter el asunto a conocimiento de un árbitro, a conocimiento de un tribunal de arbitraje, ¿verdad? Si no aceptan, entonces definitivamente no se pueden ir porque es voluntario. Es voluntario el someter su conflicto al árbitro o al arbitraje, pero no es voluntario el hecho de que una de las dos partes lógicamente no va a quedar de acuerdo con la sentencia con el laudo que dicte el árbitro, ¿verdad? Pero ahí sí él tiene que cumplir porque ya se ha firmado previamente pues un convenio de arbitraje. La característica principal y definitoria del arbitraje es su naturaleza convencional. Las partes son libres para someterse a este sistema de resolución de controversias y lo pactarán voluntariamente cuando lo consideren más conveniente. Permítanme, solo que se me quiere ir mi llamada otra vez. Lo pactarán voluntariamente cuando lo consideren más conveniente, ¿verdad? Em, cuando lo consideren más conveniente a sus intereses particulares, en cuyo caso sustituirán la justicia pública por la privada.
En el arbitraje, las partes entonces otorgan al árbitro la potestad para resolver su litigio en el marco de las normas que ellas mismas establecen en el convenio arbitral. Es decir, que previamente existe un convenio de someter determinado asunto a un arbitraje y en ese convenio se tienen que respetar las partes que están ahí escritas. El proceso arbitral es de instancia única, no caben recursos. El laudo, una vez emitido, es firme. No obstante, frente a él cabe la acción de anulación, que es el control externo de las garantías procesales. El árbitro puede resolver el conflicto planteado aplicando el derecho o la equidad, si así lo deciden las partes en el convenio arbitral. Vamos a ver que existen dos clases de arbitraje, que es un arbitraje de derecho y hay un arbitraje de equidad, y los vamos a ver hoy. Pero vamos a ver que en sí el arbitraje, cuando se habla que el arbitraje es de única instancia, recuerdan que hay muchos recursos, más en procesal civil y mercantil, existen muchos recursos dentro de todos los procedimientos de conocimiento y los de ejecución y todos los que existen en el procesal civil y mercantil. Sin embargo, en el proceso arbitral dice que es de única instancia. Cuando se habla que es de única instancia es que no puede caber recurso de apelación. Sin embargo, dice acá que el árbitro puede, dentro del laudo arbitral, puede ser declarado que este es un laudo, la nulidad en relación a este arbitraje, ¿verdad? Lo que se puede resolver entonces. Y va a tener mucho que ver si un arbitraje es un arbitraje de derecho o de equidad. Vamos a ver estos. El arbitraje como medio alternativo a la vía judicial, es decir, que en lugar de utilizar la vía judicial se va a usar el arbitraje, reporta soluciones y beneficios a la persona que decide utilizarlo. Tiene la emisión de mediar entre las partes, la misión de mediar entre las partes para llegar a una solución y esa solución tratar de que sea rápida y que sea efectiva. Desarrolla un método que evita litigios prolongados en el tiempo, reduce de manera considerable los costos y honorarios obligatorios en la vía judicial. Pero por sí el arbitraje en Guatemala es caro, ustedes. Es decir, que las partes que someten al conocimiento de un arbitraje su asunto, pues sí les sale caro. No vamos a decir que no es caro, pero sí definitivamente les conviene más porque hay mucho más cuidado en relación al expediente porque también es muchísimo más rápido y como no hay muchos asuntos que resolver en el arbitraje, entonces lógicamente avanzan los procesos. El proceso arbitral en Guatemala, vamos a ver si podemos leer este, si no se las vamos a aclarar más, nos vamos a dividir y la vamos a aclarar para que quede más clara. El procedimiento arbitral es un juicio de cognición, es un juicio de conocimiento, así como el juicio ordinario, así como el juicio sumario, que son juicios de conocimiento, ¿verdad? Que estaba regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil en el libro número 2 del título 4, el cual fue derogado por el nuevo decreto 6795, que es la ley de arbitraje del Congreso de la República de Guatemala, estableciendo un nuevo procedimiento privado de conocimiento por medio del cual pueden litigar todas las personas que tengan un conflicto de interés derivado de una relación. ¿Qué relación es? Contractual. El procedimiento arbitral viene a ser una alternativa mucho más accesible, eficaz y ajustada a las necesidades y circunstancias de la globalización comercial que se presenta en la actualidad. En este procedimiento de arbitraje se opta por la administración de justicia privada, en la cual su aspecto más importante es la oralidad en todas las diligencias de prueba que se establecen dentro de lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. El nuevo procedimiento arbitral establece nuevos mecanismos de denuncia del pacto arbitral, del lugar para la celebración del procedimiento, las formas de notificación, las diligencias de sentencia, las diligencias son con inmediación directa de los jueces y el laudo arbitral tiene una fuerza de sentencia ejecutoriada, la cual puede ser ejercida en la vía de apremio, es decir, por un juicio ejecutivo en la vía de apremio. El procedimiento arbitral cobra vigencia por el cumplimiento de una obligación que puede ser de dar, hacer y no hacer. Ustedes en este semestre estudiaron Derecho Civil y estudiaron seguramente las obligaciones. Y dentro de las obligaciones, como se clasifican en nuestro Derecho Civil, hay obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.
En el derecho mercantil, rama en la que más se da el procedimiento de arbitraje, donde las obligaciones son en su gran mayoría contraprestaciones recíprocas de los contratantes y que en determinado momento uno u otro no puedan o no quieran ejecutar dichas obligaciones. En ese momento, entonces, se gesta lo preestablecido por las partes en un pacto arbitral, ya sea en documento adherido al contrato principal o en una cláusula inserta en el propio contrato. Vamos a ver ahorita por qué. El procedimiento arbitral es una serie de actos preestablecidos por las partes para la conformación de un tribunal arbitral, instituido especialmente para dirimir un conflicto de intereses. Dichos actos preestablecidos serían entonces los siguientes. Pero vamos a ver esto. Cuando hablamos nosotros del procedimiento arbitral, decimos que cuando se habla de la denuncia del convenio arbitral, estamos hablando que, por ejemplo, una empresa X con otra empresa X firman un contrato para poder celebrar cualquier clase de negocio. Pero de una vez en ese contrato firman que cualquier cosa o cualquier controversia que surja dentro de las dos empresas o ese convenio que están haciendo, que cualquier problema que surja lo van a celebrar o lo van a dilucidar por medio de lo que es el arbitraje. Entonces, cuando una de las partes deja de cumplir o está incumpliendo ese contrato, entonces se hace la denuncia del convenio arbitral. ¿Por qué es la denuncia? Porque se dice, bueno, vamos a solucionar este problema, pero como tenemos un convenio de solucionar este asunto por medio del procedimiento de arbitraje, entonces vamos a denunciar y vamos a presentar la denuncia del convenio arbitral, ¿verdad? Entonces ahí se habla en relación a eso. En el derecho mercantil es muy utilizado en Guatemala, lo que es el derecho de comercio en relación al procedimiento de arbitraje en Guatemala. De hecho, está dentro de la Cámara de Comercio, pues están creados específicamente los tribunales de arbitraje para que puedan conocer y para que puedan solucionar todos los conflictos que se vengan de lo que es el derecho mercantil. Dentro de las características más importantes del arbitraje, según el doctor Roque, considera las siguientes. Primero, que existe la presencia de un tercero que es imparcial, no va con una o con otra parte. Que este tercero va a emitir un veredicto vinculante y obligatorio sobre dos pretensiones controvertidas. Cuando se habla de un veredicto vinculante, significa que tiene que ser un veredicto de cumplimiento obligatorio para ambas partes, lo que le convenga a cada una de ellas, ¿verdad? Lo que haya determinado este tercero imparcial va a dar ese veredicto vinculante y obligatorio a las personas que se hayan sometido al arbitraje. Siguiente es que es un mecanismo típicamente adversarial, es decir, que va a haber controversia, así como cuando existe un procedimiento sometido a la jurisdicción de competencia de un juez, pues también este es controversial, cuya estructura es básicamente la de un litigio. El rol del árbitro es similar al del juez. No es igual, pero es muy similar. Las partes le presentan el caso, prueban los hechos y sobre esa base decide la controversia. Es decir, que cuando veamos ahora las etapas del proceso de arbitraje, vamos a ver que existe una etapa de prueba en donde el árbitro va a recibir la prueba y va a decidir en base a razonar cada uno de los elementos y valorar esa prueba y va a emitir su laudo arbitral. La decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino de particulares que son libremente elegidos por las partes. Es decir, que el árbitro es un tercero que es imparcial, pero que también tiene que ser elegido por las partes en su mayoría. Se utiliza un procedimiento pensado para resolver el conflicto con la menor cantidad de interferencias formales, es decir, que van a permitirse cualquier tipo de arreglo toda vez que ellos estén de acuerdo o al contrario, pues avanza el procedimiento y se dicta lo que es el laudo arbitral. Al arbitraje se llega generalmente de forma voluntaria, a través de cláusulas mediante las cuales las partes deciden someter determinadas cuestiones a conocimiento de los árbitros, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios del arbitraje? Y estos son los principios que deberían existir en todos los procesos judiciales, ustedes. Sin embargo, es muy complicado que esto exista, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dentro de los principios del arbitraje, vamos a ver la celeridad, la inmediación, la privacidad, la concentración y la economía procesal. Vamos a ver entonces
la celeridad. Cuando hablamos de la celeridad, estamos hablando de la rapidez con la cual se trabaja dentro de lo que es el procedimiento de arbitraje. Ahí tenemos una celeridad muy marcada en relación a un juicio común dentro del derecho civil y también dentro de lo que es eh, pues ya lo que es el arbitraje. Entonces existe mucha celeridad. Siguiente es que hay una inmediación, una inmediación. En el principio de inmediación se refiere a la relación que tiene la parte que decide, que en la mayoría de casos es el juez, con las partes, relaciones juez y parte. Existe el principio de inmediación procesal. Sin embargo, cuando hablamos de la inmediación como principio del arbitraje, vamos a tener en cuenta que el árbitro directamente está viendo a cada una de las partes y las está analizando. Desde ahí está viendo la actitud, hay una inmediación y créanme que eso ayuda mucho en relación a los procesos. Por eso es que cuando nosotros dentro de los juicios que están en los procedimientos judiciales que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, dentro de los más bonitos está, por ejemplo, los orales, porque en los orales el juez tiene una relación con las partes, platica con ellos, les dice, miren, pónganse de acuerdo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, cuando yo voy a pensiones alimenticias, hay específicamente un espacio, yo creo que si ustedes hicieron prácticas en bufete popular, sabrán de esto. Y el juez entonces dice, bueno, les voy a dar un momento para que ustedes se pongan de acuerdo. Incluso en algunos juzgados son del criterio, ¿verdad? Bien y mal, pero bueno, depende cómo estén las partes también, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero el juez dice, por favor, los abogados no interfieran en relación al arreglo que quieran hacer ellos. No se metan ustedes, déjenlos que ellos platiquen. Estoy un poco en desacuerdo con eso, porque a veces pues hay un poco de manipulación, ¿cierto? Cuando no están acompañadas ciertas personas, que no solo hablo de mujeres, sino también de hombres, porque también hay mujeres que son muy manipuladoras en ese sentido, y entonces pues hay un poco de manipulación en relación a aceptar una pensión alimenticia que no es conveniente para los menores de edad. Entonces hay que ver eso y entonces existe ese momento especial en donde la inmediación reina dentro de esa audiencia, ¿verdad? Acabo de ir yo a una oral de alimentos, que esas son unas audiencias rápidas y no complicadas, pero sin embargo, ¿verdad? El juez tuvo la oportunidad, al final en un momento no nos pusimos de acuerdo y cuando nos pusimos de acuerdo, él nos decía, bueno, ¿y ustedes por qué no se pusieron de acuerdo? Entonces le explicaba yo, no llegaron a lo menos que nosotros queremos. ¿Y cuánto es? Y era la verdad una diferencia de 50 quetzales y por eso no nos habíamos puesto de acuerdo. Entonces el juez dijo, bueno, y habló con la persona, por favor, trate de antes, porque mire, y le puedo dictar otra o que no le puede, pero no le puede ayudar y le dictó tanto, ¿verdad? Y yo creo que muy posiblemente esa era la pensión, quizá esa era un poco más que le iban a dictar si él de verdad no hubiera mostrado una, pues ese deseo de poder conciliar, ¿verdad? Entonces, al final logramos conciliar y entonces, pues ahí terminan los procesos. Así serían los procedimientos si hubiera en la mayoría ese principio de inmediación, pero por ejemplo, en la mayoría de juicios civiles, pues únicamente cuando vemos nosotros al juez, por ejemplo, en una titulación supletoria, la vemos únicamente cuando se escuchan a los testigos. La vemos cuando se le hace el discernimiento, si es que lo acompañamos, cuando se hace el discernimiento de cargo al, al profesional que va a hacer el informe de la medición, ¿verdad? Y de ahí, pues es únicamente para eso la diligencia, no es para ponerse de acuerdo, para escucharlo o algo, ¿verdad? Quizás por el tipo de proceso, pues no se pensará dentro del proceso que no hay mucho interés porque toda vez que haya oposición, pues entonces no avanza en esa vía. Sin embargo, creo que es muy importante en todos los procesos, pues que haya ese principio de inmediación, pero hay otros en los civiles principalmente, en donde no vemos para nada, ¿verdad? Para nada vemos al juez. Y en otros, por ejemplo, en los ordinarios se han mirado mucho a los jueces que tienen dentro de los juicios ordinarios, siempre señalan audiencias de conciliación. Por ejemplo, en los divorcios, la primera audiencia de conciliación para ver si de verdad, y en los ordinarios, no voluntarios, en donde se dice tal vez todavía hay un arreglo, tal vez ven cómo se soluciona esto, todavía hay una audiencia, pequeña audiencia de conciliación, ¿verdad? Otros que la eliminan, ¿verdad? Entonces, debemos de valorar mucho la inmediación. Y hablando de eso, tienen que saber ustedes que existen ya nuevos procedimientos dentro de las reformas que están a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Yo creo que es un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil
en donde se van a cambiar todos los procedimientos que son únicamente escritos de expediente y se van a cambiar por procesos que ya sean de audiencias con inmediación directa, ¿verdad? Que exista una relación entre juez y partes en la mayoría de procesos, así como se está en lo penal actualmente. Entonces, valdría la pena que siempre tengamos pues la facilidad de palabra, porque eso nos va a ayudar bastante cuando tengamos que evacuar ese tipo de audiencias y que se dé verdaderamente la reforma o el cambio de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. La privacidad, esto por eso es principalmente que en el arbitraje se opta por celebrar los conflictos en arbitraje. ¿Por qué? Porque hay una privacidad. Nosotros no nos enteramos en relación a esos procesos que se dan en arbitraje. Muy difícilmente se publican porque hay una privacidad. Concentración, ¿por qué? Al igual que la inmediación, hay concentración, porque la inmediación produce concentración, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Cuando el juez está presente, entonces hay concentración porque se aprovecha agotar la mayoría de etapas. Hay una economía procesal por el tiempo, que es mucho más corto en relación a los procedimientos normales que están en el procesal civil y mercantil. Importancia de lo que es el arbitraje radica en la necesidad de poner término en forma expeditiva y rápida a un litigio. Es decir, lo más rápido se va a solucionar el problema. Respalda la confianza que las partes depositan en sus árbitros. Las partes lo pueden usar en temas laborales, comerciales, industriales y en las disputas de consumos. Pueden escoger los árbitros con prestigio y experiencia para tratar los temas. Las partes pueden acomodar los procedimientos también a sus necesidades. Es menos formal, es más rápido y menos oneroso que un proceso judicial normal. Vean ustedes si no con todo esto, ¿a quién, verdad, no le darían ganas de iniciar un procedimiento? Siempre he dicho yo, ¿verdad? Qué importante sería tener una institución de arbitraje legalmente autorizada para poder solucionar toda clase de conflictos, ¿verdad? Ya que no lo hacen de forma estatal, se podría hacer de otra forma. Así como nosotros vemos algunos programas de televisión que ellos tienen convenios de arbitraje y los programas, aparte de que son gratuitos para las partes porque sirven y se publican las historias, no los personajes porque ya son dramatizados, pero los expedientes sí son ciertos. Entonces, lo que se hace es que se soluciona rápidamente, en un momento se soluciona el conflicto. Antecedente histórico del arbitraje. Existió desde tiempos remotos en organizaciones sociales anteriores al Estado y a la creación de sus órganos jurisdiccionales. En el derecho romano se perfila su institucionalización, es decir, que se creó formalmente ya los tribunales de arbitraje. Se practicaba entre los romanos y los extranjeros, basada en el oficio de particular, es decir, que una tercera persona que era particular al derecho romano era el que ejercía y la hacía de árbitro. Desempeño según compromiso, es decir, se hacía únicamente para el asunto que se iba a tratar o que se iba a resolver. Los árbiter, que así se les llamaba anteriormente, asumían el jurisdictio, es decir, la jurisdicción, tenían jurisdicción por delegación nombrados por las partes o escogidos de las litas confeccionados con los magistrados para el litigio. ¿Qué significa eso? Que los grupos de personas elegían a sus árbitros y les daban la jurisdicción hasta donde podían ellos resolver. En el fuero del juzgo se reconocieron como jueces que nombraban las partes de común acuerdo. Cuando hablamos del fuero del juzgo, estamos hablando de antepasados de nuestro derecho civil y procesal civil dentro de lo que es el derecho romano. Se forman después los estados en el siglo XVI y aparece el poder judicial. Es decir, que anterior a que existiera el poder judicial, ya existían los famosos árbitros, que eran las personas que solucionaban los conflictos por aparte. Se forman los estados en el siglo XVI y aparece el poder judicial. La Revolución Francesa favoreció el arbitraje en el siglo XVIII. En los albores de la codificación civil en el siglo XIX se soslaya al arbitraje y la codificación, es decir, que tenía mucha relación el arbitraje con la codificación. En España, la constitución política de la monarquía proclama el derecho a determinar jueces árbitros que sean elegidos por las partes y que ellos, lógicamente, solucionaban los problemas que venían. En el siglo XX fue requerido por la actividad comercial ya dentro de lo que es el derecho mercantil. Y en la Convención de la Haya en el año 1899 se sentaron las bases del arbitraje a nivel internacional, más que todo en temas de derechos humanos y de derechos de cuidado ambiental.
En la Convención de La Habana, en el año 1928, surge el famoso Código de Bustamante, que es es el Código de Derecho Internacional Privado. Yo me imagino que ustedes lo han leído ya. Es un código muy chiquito y muy importante para entender el derecho internacional privado, porque eso tiene que ver con el internacional privado. Entonces, el Código de Bustamante presentó la necesidad de ejecución de los laudos arbitrales, es decir, que tuvieran fuerza ejecutiva. Y en la Convención de Nueva York, en el año 1958 y 1966, un CITRAL, es decir, se creó esta institución que decidieron promover el arbitraje. La utilización dentro del arbitraje, entonces, tiene que ver mucho, no solo en nuestra época moderna, sino anteriormente ya existía. Clases de arbitraje. ¿Cuáles son las clases de arbitraje que conocemos? El arbitraje por amigables componedores o por árbitros de derecho. Esta clase de árbitro en el arbitraje de este puede ser clasificados como arbitraje de derecho o el juris, o arbitraje de amigables componedores de acuerdo al marco del cual deban laudar. Uno de sus rasgos característicos siempre dentro de lo que es el arbitraje es la formalidad. Las resoluciones del amigable componedor pueden y deberían en la mayoría de los casos basarse en el derecho aplicable o al menos hacer referencia al mismo en caso de apartamiento, cuando el derecho existe en relación con el caso concreto bajo análisis. Eso es una opinión de la doctora Cataneo. ¿Qué significa eso? Que el arbitraje puede ser clasificado como arbitraje de derecho o también como arbitraje de amigables componedores, de acuerdo al marco que ellos quieran laudar. Si una persona quiere que su laudo arbitral sea basado en relación al derecho, es decir, utilizar las leyes nacionales, se le llama arbitraje de derecho. O arbitraje de amigables componedores cuando únicamente van a resolver no en relación, tomando como base las leyes, sino también pues la exposición y todo cómo se dé o cómo se desarrolla dentro de un proceso. Uno de los rasgos característicos vimos que era entonces la formalidad. El arbitraje legal o voluntario. El arbitraje voluntario es aquel pactado libremente por las partes, es decir, que tiene origen en la propia voluntad de las partes. Ejemplo de este tipo de arbitraje es aquel estipulado en un determinado contrato. Cuando se habla de legal o voluntario, estamos hablando de legal cuando se establece una cláusula de someter nuestros asuntos al arbitraje, según el arbitraje legal, o voluntario cuando sin ser pactado anteriormente, nosotros de común acuerdo decidimos someter nuestro asunto al procedimiento del arbitraje. Arbitraje interno o nacional y el internacional es fácil, ¿verdad? Según los elementos que componen el arbitraje tengan relación con un solo estado o que se vinculen con más de uno. El árbitro será nacional o internacional. El arbitraje internacional es muy utilizado por quienes se dedican al comercio internacional ante la inexistencia de tribunales con una jurisdicción en el ámbito del derecho privado internacional. Y entonces ahí vemos que ese arbitraje interno es el que se desarrolla dentro de un Estado y el internacional cuando una de las partes tiene que ver con algo fuera del país. Arbitraje institucional o ad hoc. En el arbitraje libre son las partes involucradas en el conflicto quienes de común acuerdo designan a los árbitros, es decir, que ellos eligen a sus árbitros. No interviene ninguna entidad, ninguna institución especializada que organice el procedimiento. Son las partes quienes deberán establecer las normas sobre las cuales se desarrollará el procedimiento arbitral, decidiendo, por ejemplo, la forma de selección de los árbitros, la forma de notificación de las partes y las audiencias de pruebas, plazos para presentar los laudos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un institucional, es que ya existe. Por ejemplo, el que está en la Cámara de Comercio de Guatemala es una institución ya creada. O ad hoc, cuando se forma específicamente un tribunal de arbitraje, un arbitraje, sí, para que se solucione únicamente un conflicto. ¿Cómo tenemos o cómo es el fundamento del arbitraje en Guatemala? En Guatemala, entonces, este tiene su fundamento legal en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la ley de arbitraje. Decreto número también 6795, es decir, que aparte de la Constitución tenemos la ley de arbitraje, que es el decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala, y también tenemos el reglamento y el arancel, ¿verdad? En relación a conocer sobre la Cámara de Arbitraje.
El arbitraje internacional. La ley de arbitraje, que es el decreto número 6795 del Congreso de la República de Guatemala, en el artículo 1, numeral primero regula. La presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al internacional, cuando el lugar de arbitraje se encuentre en el territorio nacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala sea parte. Entonces, se aplicará al arbitraje nacional o al internacional. La disposición anteriormente anotada permite distinguir cuándo nos encontramos frente al arbitraje nacional y cuándo nos encontramos frente al internacional, debido a que en dicha normativa se fija el ámbito de aplicación. La ley guatemalteca no cuenta en sí con una definición relativa al arbitraje nacional y a ella se debe llegar por exclusión. Y el arbitraje internacional sí puede encontrarse delimitado y es regulado por el artículo número 2 de la Ley de Arbitraje, decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala, que es en sí la Ley de Arbitraje. El arbitraje ahí estamos con el nacional e internacional, ahora hablemos del arbitraje en derecho y en equidad, que es muy importante. El arbitraje en derecho consiste en que los árbitros están obligados a tomar decisiones en base a las normas de derecho, es decir, que tienen que fundamentar su laudo. Y en el de equidad, los mismos no tienen la obligación de fallar acorde a las disposiciones normativas. También son las partes quienes deben escoger en relación a la clase de arbitraje que se trate, pudiendo ser el mismo, es decir, cualquiera, someter un asunto al arbitraje de derecho o al arbitraje de equidad. Cuando no existe una determinación legal específica, el arbitraje será entonces de derecho, es decir, cuando únicamente se dice que se somete un asunto al arbitraje, pero no se establece si es de derecho o de equidad, entonces se entiende que debe ser un arbitraje de derecho. Un arbitraje de derecho, muy bien. No hay diferenciación alguna entre el arbitraje de equidad y el de derecho en lo relativo a la regulación a la cual se encuentran sometidos. Es claro y determinante que la diferenciación de fondo entre ambas clases de arbitraje es la forma en la cual los árbitros se apoyan para proferir el laudo. Es decir, que el procedimiento es el mismo, solo que al final, cuando es en derecho, van a tener que basar su resolución en leyes y en cambio en el laudo de equidad no van a tener que basar el fallo o el laudo dentro de los rangos de las leyes del Estado, ¿verdad? Entonces dice, es claro y determinante que la diferenciación de fondo entre ambas clases de arbitraje es la forma en la cual los árbitros se apoyan para proferir el laudo. Nuestro derecho en la sociedad guatemalteca continúa actualmente dentro de la tendencia de tener como norma supletoria al derecho y no la equidad. Arbitraje institucional y ad hoc. El arbitraje independiente, es decir, que ya no es en relación a que está institucionalizado, sino que es un arbitraje independiente, es cualquier procedimiento arbitral existente que se lleva a cabo frente a una institución arbitral con carácter permanente en nuestra sociedad guatemalteca. El arbitraje institucional es aquel procedimiento arbitral que se realiza frente a una institución arbitral permanente, o sea, una institución que se encuentra reconocida legalmente y a la que las partes le pueden encargar de manera libre, acorde a las normas y reglamentos, la debida administración arbitral y la designación de cada árbitro, para poder claramente distinguir el arbitraje institucional del arbitraje ad hoc, se debe buscar en cada uno de los mismos. Cuando el procedimiento es llevado a cabo o no frente a una institución arbitral permanente, o sea, si la institución que se encuentra establecida tiene carácter temporal, nos encontramos entonces ante un procedimiento ad hoc y no frente a un arbitraje institucional, en lo que a términos legales se establece. Es decir, cuando la institución ya se encuentra establecida previamente para poder celebrar o conocer el arbitraje, este tiene un carácter temporal, entonces estamos ante un procedimiento ad hoc y no frente a un arbitraje institucional, ¿verdad? Cuando solo se reúne para eso. Arbitraje voluntario y forzoso. El arbitraje voluntario consiste en aquel que se realiza en ejercicio de la voluntad de las partes y el forzoso es aquel
el que las partes acuden mediante la existencia de una disposición legal imperativa, es decir, que previamente ya han convenido la solución de un conflicto por medio del arbitraje y pues obligatoriamente lo tienen que hacer así. El arbitraje se llega mediante la vía del acuerdo y para los efectos legales el mismo es aquel mediante el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o bien que puedan surgir entre las mismas en relación a una relación jurídicamente determinada, la cual puede ser contractual o puede ser no contractual. Contractual cuando ya se ha pactado someter un asunto al arbitraje y no contractual cuando no se está sometiendo, pero al final deciden someter el asunto a lo que es el arbitraje. Es claro que nos encontramos frente a un arbitraje de carácter voluntario en cuanto media la determinación de las partes. ¿Qué es la CRESIG? La CRESIG es la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala, así se llama. Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala, así se llama, por sus siglas CRESIG. Esta es una institución privada especializada en la administración de procesos de arbitraje nacionales e internacionales y otros métodos alternativos de solución de conflictos. Estamos hablando entonces de esta comisión de resolución de conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala, que es la CRECIG. Esta fue creada en el año 1997 por la Cámara de la Industria de Guatemala con el objeto de ofrecer una herramienta útil para resolver controversias de manera rápida, eficiente y económica, como alternativa de justicia en favor del desarrollo económico del país. El Centro de Arbitraje y Conciliación, que es la CRECIG, tiene como objetivo promover la resolución de controversias mediante la aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos dentro del concepto marco de cultura de paz. Eso es lo que se quiere. Vamos a ver cuál es el esquema del proceso de arbitraje que tiene la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala. Primero hay una fase prearbitral, que se hace la revisión del acuerdo o la cláusula arbitral. Resolución del acuerdo es cuando las partes deciden, surge un problema y no quieren ir a un proceso, entonces en ese momento hacen un acuerdo para poder someter su asunto al arbitraje. O cláusula arbitral es cuando antes han celebrado un contrato y entonces en ese contrato dice que cualquier controversia la resuelven en procedimiento arbitral, entonces ahí es una cláusula arbitral. Independiente si es de antes o de ahora, la primera fase entra la revisión del acuerdo de la cláusula arbitral, que esté todo bien. Después, la siguiente etapa es la presentación de la demanda. Formulario de solicitud y constancia de un pago de $200 americanos. Esto es lo que se da dentro del Estado de Guatemala. Contestación de la demanda y constancia del pago de los $200 15 días, ¿verdad? 30 días a arbitrajes internacionales. Si no contesta, se declara rebelde. Es decir, que es una etapa muy importante, porque si no se contesta, se declara entonces rebelde. Y recuerden ustedes que lo que no esté dentro de la ley de arbitraje, nos vamos a procesar civil y mercantil y ahí pues hay un problema en relación a la declaratoria de rebeldía. Nombramiento del tribunal arbitral, la reconvención que se da dentro de los 15 días siguientes. Para eso tenemos una reunión administrativa, tenemos la entrega del expediente al tribunal arbitral. Después está ya la mera fase arbitral. Se le da audiencia de instalación dentro de los 10 días siguientes a la entrega del expediente. Primera audiencia inicia 10 días después de la audiencia de instalación, firma de términos de referencia. Tenemos la siguiente etapa que es el periodo de prueba por 60 días. Inicia la semana siguiente a la firma de términos de referencia. Y los alegatos finales. El laudo arbitral en los 6 meses siguientes en la audiencia de instalación. Puede prorrogarse por 3 meses, no más de 2 prórrogas. Es decir, que todavía puede ampliarse, sí. Y en la mayoría de casos sucede. El artículo 37 de la ley de arbitraje habla de la amigable composición, que es el arbitraje ex aequo et bono, que significa en el arbitraje de equidad, que es este ex aequo et bono, también llamado amigable composición, los árbitros no se encuentran obligados a decidir en base a las normas de derecho,
sino que pueden hacerlo en conciencia o según su leal saber y entender. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad ex aequo et bono se encuentran sujetos a la misma regulación contemplada dentro de la ley. El tribunal arbitral compuesto de amigables componedores o árbitros arbitradores decidirá conforme a la equidad esa equet bono solo si las partes no han utilizado lo han utilizado expresamente a hacerlo así, es decir, que las partes lo dicen, ¿verdad? Que desean iniciar dentro de ese procedimiento. La ley de arbitraje, compañeros, es una ley muy importante. Yo les explico que ustedes, me imagino que la mayoría de ustedes ya leyó su ley de arbitraje y si tienen alguna duda, vamos a trabajar ahorita unos minutitos sobre la ley de arbitraje en relación a preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, porque quiero trabajar un poquito con ustedes, también contratos atípicos mercantiles. Vamos a ver ahorita si ustedes tienen una duda y vamos a trabajar sobre esto. Dice, proporcionarme las diapositivas. Ok. Pregunta, para aprobar un pacto colectivo de condiciones de trabajo por la vía arbitral, las partes también tienen que tener consentimiento, o sea, también es voluntario. Todo el arbitraje debe ser voluntario. Todas las partes, miren, la decisión, el convenio para celebrar para resolver un conflicto, cualquier conflicto que sea dentro del arbitraje, en relación a someter a conocimiento el conflicto, eso es lo que es voluntario. Ahora, si ya no están de acuerdo con el laudo, esa es otra cosa, porque ahí ya no pueden retractarse. Pero el hecho de que inicie un negocio o, por ejemplo, como usted me menciona acá, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en la vía arbitral tienen las dos partes que estar de acuerdo. Si no, no se puede, ¿verdad? No se puede. Tiene que ser prácticamente las dos partes porque las dos partes son las que, ay, perdón, las dos partes son las que tienen específicamente contemplado el procedimiento y las dos partes también tienen que cumplir o suplir los gastos y cubrir los gastos que están dentro del procedimiento completo de arbitraje. Quiero ver otra pregunta. Preciado, le suplico me envíe las diapositivas ya que no me hizo favor la semana pasada. Quedo atenta, diapositivas de la 1, 2, 3, 4, 5, bueno, pero al final solo entra en la clase de la 13 y la 16, compañera, esas son las que le voy a enviar en un momento. ¿Cuántos tribunales de arbitraje hay en Guatemala? Están los que están en la Cámara de Comercio únicamente. En relación a otros asuntos, tendrían que ser un arbitraje en relación a lo privado, es decir, que cada uno somete y que esté autorizado, ¿verdad? Para que pueda tener posteriormente su homologación. ¿Qué sucede si antes de dictar el laudo arbitral o la sentencia, una de las partes decide abandonar el proceso de arbitraje? Aún así, puede ser objeto de ejecución el laudo. Es obligatorio. Si ya se firmó el convenio de arbitraje, si una de las dos partes se retira, es igual como en un proceso. Si en un proceso una de las dos partes, fíjense que yo he escuchado, ¿verdad? Dicen, a veces llegan a la oficina y dicen, mire, licenciada, fíjese que yo le traigo esto, me llega una notificación y le digo, pero esa notificación usted se la dieron hace un mes. Ay, sí, pero hasta ahorita tengo tiempo de averiguar. Y le digo, aquí ya pasaron tantas cosas que ya no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? Entonces nos queda, ya le han dictado rebeldía, ya le han avanzado el proceso, ya no tenemos oportunidad para presentar prueba y ahí a lo que, ahí sí que si todavía desean, pues se hace algo todavía ahí, pero mayor cosa no se puede hacer, porque recuerden ustedes que existe el principio de preclusión procesal, es decir, lo que es la etapa del proceso, y ahora apliquémoslo al laudo y al arbitraje, la etapa del arbitraje que va pasando ya no se puede retrotraer, porque es igual a un procedimiento, ¿verdad? Entonces, ahí sí que si él lo abandona, pues se dicta la rebeldía y el proceso sigue, porque él ya afirmó que sí somete su asunto a jurisdicción de un árbitro y entonces se tiene que cumplir.
¿Por qué el Tribunal de Arbitraje creado por la Cámara de Comercio cobra los procesos como sometidos a su conocimiento o sobre qué basan el monto del cobro, constituyéndose así en un proceso privado susceptible de anomalías en cuanto a resultados o favoritismos, ya sea que pertenezcan a la Cámara de Comercio o ajena a dicha institución? Lo que sucede es de que como son personas, recuerden ustedes que hay quienes toman los árbitros que ya están y hay otros que ellos son los que eligen a sus expertos, ¿verdad? Porque imagínense que sea un tema de muy derecho internacional, se tiene que traer un árbitro que vaya a conocer, que tenga, sea por ejemplo de comercio marítimo, tiene que ser alguien que conozca del tema. Entonces, ¿quién va a cubrir eso? Lo va a cubrir definitivamente cada una de las partes. Por eso es que es caro. Y dentro de las características decía que es menos oneroso que dentro de un proceso, pero en relación a lo que usted menciona, tiene razón, compañero Damián, porque quizás sale un poquito más caro en relación a un proceso judicial, pero en relación a todas las otras ventajas que tiene someter un asunto a una jurisdicción de arbitraje es mucho más conveniente, ¿verdad? Para las empresas y como estamos aplicando esto de arbitraje a nuestro derecho mercantil, vamos a ver que, por ejemplo, ustedes nunca, voy a mencionar aquí, ustedes nunca han escuchado, por ejemplo, o tal vez ya como referencia después, demandas entre, por ejemplo, Coca-Cola y, por ejemplo, Pepsi-Cola, ¿verdad? O Pepsi, que son dos empresas que siempre han, pues, luchado en relación a ciertas cosas de secretividad y de copias y de todo eso, ¿verdad? Pero ustedes nunca se han enterado. Han existido muchos, no solo en el país, sino a nivel internacional. ¿Y por qué no las conocemos? Porque son solucionar sus problemas en relación al arbitraje. Y esto les conviene a ellos porque a ellos no les conviene estar sabiendo que nosotros nos enteremos de los problemas que tienen, sino al contrario, que todo sea muy discreto, solucionarlo ellos para posteriormente, entonces, pues ellos continuar en relación a la parte que les convenga, ¿verdad? ¿Quién homologa el laudo en relación al juzgado competente? Deberíamos ver el asunto primero, porque si el asunto es de trabajo, va a ser pues en relación a lo del trabajo. En sí el laudo no tanto es que se tenga que homologar. Yo cuando hablaba de la homologación del laudo, estábamos hablando específicamente de una mediación y ya dentro de un ratito vamos a leer eso en nuestra ley de arbitraje. Pero lo que sí el laudo tiene fuerza ejecutiva, solo el laudo. No tiene que ser homologado por ninguno, sino el laudo en sí tiene una fuerza ejecutiva. No tiene revisión, es decir, que no tiene apelación, pero sí puede, si hay una anomalía, así como usted menciona, y hay prueba de que hubo una anomalía en relación al fallo en un laudo arbitral, entonces se puede solicitar la nulidad, pero de lo contrario es algo que tiene una fuerza ejecutiva. ¿Qué materias son objeto del proceso de arbitraje? Todas las materias, ¿verdad? Todas las materias. ¿El laudo puede ser objeto de amparo? Claro que sí, el laudo puede ser objeto de amparo porque si son violaciones a los derechos y a las garantías constitucionales también puede ser sometido o puede solicitarse un amparo. Quiero ver otra pregunta. Esos asientos que mencionó deben pagarse, ¿por qué concepto y por qué dice que el arbitraje es caro? Cuando hablo de arbitraje es caro es todo el procedimiento, todo en sí el procedimiento del arbitraje tiene que suscitarse en relación a ciertos pagos que se tienen que hacer. Por ejemplo, vuelvo, si se tiene que traer a un experto, por ejemplo, por ejemplo, una empresa quiere probar que cierto perfume está siendo copiado por otra marca, ¿verdad? Y que esa marca ya estaba registrada en Guatemala, o que esa salsa, digamos, porque en Guatemala ya pasó sobre una salsa dentro del derecho de comercio que estaba siendo copiada literalmente, así como se tenía, porque uno de los trabajadores de cierta empresa que es aquí en Guatemala, resultó que había trabajado y que había descubierto, que había sabido, ¿verdad? Encontró ¿cómo se llama eso? Las mezclas, la fórmula. Y entonces se crea otra marca y esa otra marca pues sacaba lo mismo, ¿verdad? Y entonces resulta que se hace un arbitraje en relación a esto, ¿verdad? Todo es susceptible de arbitraje. Nosotros en Guatemala no tenemos, si les digo a ustedes, nosotros no tenemos tribunales de arbitraje tan conocidos de todas las ramas del derecho, no tenemos. Yo les voy a mencionar quizás ustedes ya saben, han visto, ¿verdad? Un programa de televisión en donde
Está dirigido por una mujer, no quiero decir el nombre, pero lo dirige una mujer y ellos firman convenio de arbitraje. Como les digo, los temas ya son reproducidos con actores, pero los temas son reales, es decir, que se han resuelto por esta persona que tuvo la idea y también con eso está haciendo mucho dinero, pues tuvo la idea de registrar un tribunal de arbitraje, es decir, ella es el árbitro y ella soluciona los problemas. Era lo que les decía, en Guatemala debería existir uno así ya, ¿verdad? Debería existir uno no solo para televisarlo, sino para solucionar los conflictos, y yo creo que sería muy beneficioso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero en relación a eso, ahí le hablo. Entonces, en relación a lo oneroso, si se tuvo que traer a un experto para decir, ¿verdad? Digamos que dentro de las dos salsas que se estaban examinando, entonces extraer todos por separado, ya las salsas terminadas por separado, todos los elementos, ¿verdad? Que traía una y que traía la otra para que se probara que evidentemente estaba haciendo la misma. Entonces ahí estamos en relación a eso, ¿verdad? Por eso es que se dice que es oneroso, porque hay que cubrirse estos gastos y no los va a hacer nadie más que la persona interesada. ¿Cuáles serían las desventajas de un proceso arbitral? Pues quizás en relación a lo que en Guatemala no tenemos establecido específicamente para todas las, así como que yo diga, voy a solicitar por ejemplo, una persona, una pareja que quiera fijar pensión alimenticia. En Guatemala ahorita todavía no tenemos un espacio donde diga, no queremos ir al juzgado y a ningún juzgado, sino queremos ir con un árbitro, que el árbitro analice y que nos diga quién de los dos, o sea, cuál va a ser la pensión. Todavía no existe, esa sería una desventaja, que no tenemos todavía a nivel nacional en relación a todo. Sí se puede someter, sí, pero tiene que ser en cierto sentido, tiene que ser aprobado previamente, pero, y sí existen otras figuras que sí se tienen que homologar, por ejemplo, mediación, que no es arbitraje, pero existe ese procedimiento de poder resolver nuestros conflictos, ponernos de acuerdo en un centro de mediación y homologarlo. Ese sí se homologa, porque no es un laudo, sino es únicamente un arreglo en mediación. Esa sería quizás una desventaja en relación a lo oneroso, en relación a que no tenemos espacios para realizar todo lo en arbitraje, ¿verdad? Sino únicamente más en la Cámara de Comercio. ¿Me puede apoyar con las diapositivas? Sí. Exactamente, compañero Marvin, ¿verdad? Ese es el programa que le menciono, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro esto. Es muy importante. La ley de arbitraje, yo me imagino que ustedes la terminaron de leer. Leamos un ratito la ley de arbitraje. Lo más general vamos a conocer, ¿verdad? Considerando, miren, cuando ustedes leen los considerandos de una ley, están leyendo el espíritu, o sea, la parte filosófica de por qué fue creada una ley. Ahí entendemos nosotros el por qué surge una ley. Por ejemplo, en el primer considerando dice que un gran número de estados de comunidad jurídica internacional, el desarrollo del arbitraje ha cobrado una significativa importancia como un medio alternativo para la solución de conflictos, ya que dicho procedimiento no solo contribuye con el descongestionamiento de la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales, que eso es muy cierto, sino que además ayuda a que los conflictos que son susceptibles de resolverse por este medio sean resueltos realmente con celeridad y eficacia. Considerando que dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, el régimen legal aplicable al arbitraje actualmente contenido, que estaba antes en el Código Procesal Civil y Mercantil, contiene una serie de normas y disposiciones que han dejado de presentar los avances más recientes en esta materia y que por ende se han constituido en lográndose por ello los beneficios considerados anteriormente. Considerando que la institución del régimen legal aplicable en Guatemala al arbitraje deviene no solo de la necesidad de modernizar las normas pertinentes para lograr los beneficios citados, sino que hace también, sino que se hace también una necesidad a la luz de los tratados y convenciones internacionales. Y ahí continúa. El ámbito de aplicación se dice, vean acá, dice, ¿cómo se va a aplicar? O sea, el ámbito de aplicación y dice, la presente ley se aplicará al arbitraje nacional e internacional, cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio nacional. Sin embargo, en cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala sea parte. Las normas contenidas en los artículos y los mencionados en la presente ley se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. Tenemos lo que es el arbitraje internacional, lo que es materia, objeto de arbitraje, veamos,
La presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en las que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. ¿Qué significa eso, compañeros? Que podemos someter, y esto es muy importante, dice, leámoslo nuevamente, la presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. No puedo someter un asunto, por ejemplo, de asesinato al arbitraje para ver si sí lo mató o no lo mató. No, eso no es, no hay libertad para poder resolver el conflicto en una u otra parte. Pero, por ejemplo, en relación a las propiedades, sí puede ser susceptible de un arbitraje, porque podría haber disposición, ¿verdad? En relación a que yo diga, sí, porque si el laudo me dice que yo soy la que le tengo que dar 1 metro, pues es mi propiedad, yo me estoy sometiendo, ¿verdad? A esa disposición del árbitro. O que al contrario, él me tiene que dar el metro del otro lado. Entonces ahí hay una libre disposición de las cosas. Pero cuando no, el derecho o lo que se va a solucionar no tenga que ver con eso, entonces definitivamente no se puede hacer, ¿verdad? También se aplicará la presente ley a todos aquellos casos en que por disposición de otras leyes se permite el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme a esta ley. Por ejemplo, en el Código de Comercio. No podrán ser objeto de arbitraje las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados de su ejecución. Es decir, cuando ya hay sentencia, no puede haber arbitraje. Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición, que dependan de otro o que no haya, digamos, disposición para poder determinar si sí o no a un arbitraje, es decir, que yo tenga libertad de elegir mi derecho, si pierdo o no pierdo, es decir, algo que solo me va a afectar a mí. Si afecta a la sociedad, no puede ser sometido a arbitraje, ¿verdad? Ahí estamos en relación a eso. Inciso C, cuando la ley no lo prohíbe expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos, tampoco se puede. Por ejemplo, el que les mencionaba ahorita de las pensiones alimenticias. ¿Hay un procedimiento específico para fijar pensiones alimenticias? Sí hay. Entonces dice, cuando la ley lo prohíbe expresamente o señale un procedimiento para ese caso, entonces no puede ser susceptible de arbitraje. Y quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes laborales. Cuando se habla de los arbitrajes laborales, ¿existen arbitrajes laborales? Sí, pero en relación a esto, es que confundí una clase porque estoy dando procesal laboral también, pero existe un procedimiento específico para poder solucionar el procedimiento laboral dentro de lo que es ya parecido a un procedimiento de arbitraje. Y ahí tenemos las definiciones, las reglas de interpretación, las notificaciones, el acuerdo de arbitraje, cómo se va dando, y ahí vamos en relación a lo que es nuestro arbitraje. Quiero ver si tienen alguna pregunta. Podría mandarme las diapositivas. Sí. Gracias, compañeros. Muy bien, compañero. Le voy a enviar también las diapositivas de las semanas anteriores. Las diapositivas, muy bien. De la semana 13 a la 16, ok. Sí, yo les envío las diapositivas. Bueno, estamos ahí, compañeros, en relación. No sé si tienen otra pregunta, porque quiero compartir con ustedes otro asunto en relación al derecho mercantil. Quiero trabajar con ustedes un poquito en relación a los contratos atípicos mercantiles. Compartir las diapositivas. Sí, claro que sí. Bueno, entonces me están pidiendo... gracias, compañero Damián, muy amable. Hoy les agradezco mucho. Los compañeros que me escriben un mensaje, ¿verdad? Los de verdad que me motivan mucho. Voy a trabajar con ustedes un ratito entonces y me despido de una vez, compañeros, ¿verdad? Entonces tenemos las 5 menos 20. Vamos a trabajar unos 10 minutos en relación a nuestros, solo para que tomemos idea en relación, porque fue el único tema que no trabajamos en derecho mercantil, los contratos atípicos mercantiles, fueron los que no trabajamos y quiero trabajar siquiera unos 2 o 3 con ustedes. En relación a estos 10 minutos que vamos a trabajar, lo que son los contratos atípicos mercantiles, vamos a ver que hay contratos típicos. Se les llama contratos típicos porque están tipificados en la ley, por eso se les dice contratos típicos.
Y hay contratos también que son nominados. ¿Por qué se les dice nominados? Porque tienen un nombre. Y en contraposición a estos contratos, hay unos contratos mercantiles que se les dice atípicos mercantiles. ¿Por qué son atípicos? Porque no están tipificados en la ley, por eso se les dice atípicos mercantiles. Y son a veces unos innominados, que no todos los atípicos son innominados, pero hay unos que son innominados porque no se les encuentra un nombre y entonces nosotros les damos cualquier nombre. Ahora, en relación a los contratos, por ejemplo, que se celebran en Internet y en toda esta revolución que ha habido en los últimos años, más por cuestiones de pandemia, vamos a ver que han surgido muchas formas de contratar y de mover el comercio, ¿verdad? Hay muchas ventas en línea, por ejemplo, las famosas ventas en línea que se hacen actualmente, de ropa, de comida, de todo lo que ustedes puedan ver. Y hay muchas personas que están transmitiendo y están vendiendo. ¿Cómo se llama ese contrato? Todavía no sabemos. Es un contrato mercantil porque se está moviendo dinero. Es una persona que está declarada como comerciante si ya tiene unos ingresos reconocidos. Pero no sabemos todavía cómo se llama. Entonces, ese es un contrato innominado y es atípico porque no tiene nombre y ni está en la ley, ¿verdad? Pero vamos a ver unos contratos atípicos, pero no innominados. Es decir, que ya tienen nombre, pero que no los tenemos en nuestro código de comercio. Vamos a ver unos 3. A quienes yo creo que la semana pasada estuve enviando a unos compañeros archivo y los que tienen lo pueden compartir con sus compañeros, por favor. Vamos a conocer estos contratos atípicos mercantiles. No sé si ustedes, vamos a tratar de hacer un poquito más mi pantalla. Vamos a ver si, no sé si me puede indicar mi monitora si estoy proyectando pantalla, solo para saber si como no lo hice en presentación, si no lo hice directamente, lo estoy pasando desde Word, si me pueden indicar si estoy bien ahí. Bueno, ese es el contrato de franquicia o en inglés el franchising, ¿verdad? Es el contrato en el cual el franquiciante da en explotación comercial de los productos o servicios de su empresa a una entidad llamada franquiciada. A eso se refiere. De forma idéntica como éste la efectúa y le brinda un know-how. El know-how es saber hacer algo, ¿verdad? Marcas, diseños, señales de propaganda para que le permita una idéntica explotación comercial de los productos y servicios de su empresa y a cambio se obliga a poner su propia empresa, pagar un derecho de entrada y regalías en la forma que se pacte o por cierto tiempo. El negocio de la franquicia se ha practicado desde hace muchos años en Estados Unidos y en Europa y actualmente también en Guatemala. Se presenta como un contrato en el que un comerciante, ya fuera fabricante, distribuidor, titular de marca, etcétera, coloca sus productos o sus servicios por medio de otro, quien los revendía a un precio más alto a efectos de obtener un tiempo de ganancia. Una franquicia, por ejemplo, una venta de helados muy conocida en Guatemala, pues si usted quiere poner una venta de helados de esa empresa, usted tiene que celebrar un contrato de franquicia. Y entonces vemos todas las heladerías que son de distintas personas, pero todos tienen, las personas usan el mismo uniforme, los basureros son del mismo color, los congeladores tienen el mismo diseño. Si hay un nuevo sabor de helado en la del parque, está también en la del otro parque. ¿Por qué? Por ahí un contrato de franquicia, ¿verdad? En donde cada parte hace un arreglo, celebra un contrato de franquicia con el verdadero comerciante, ¿verdad? Con el principal. Y entonces él, por medio de otorgarle todos los requerimientos necesarios, porque tiene que ser muy estricto en relación a los colores, a los diseños, a las pinturas, a la forma de cómo se hace, por ejemplo, un determinado helado tiene que llevar ese procedimiento, esos sabores, tales cosas, tantas bolas de helado, tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque es la presentación que se está vendiendo, ¿verdad? Ese es el famoso contrato de franquicia. Vamos a ir rápido. Un contrato de leasing o es un arrendamiento financiero, ¿verdad? Se desenvuelve cuando el helador adquiere un producto, una mercancía de un proveedor a nombre propio, conduciéndose a otra denominada tomador o beneficiario. Y esto en sí es un contrato de arrendamiento financiero, ¿verdad? Y dice, se obliga a usarlo o a pagar una cantidad de dinero en los periodos y forma que se pacte por cierto tiempo, para que el vencimiento de ese el tomador tenga la opción de compra. Ese es un contrato de arrendamiento financiero, es el famoso contrato de leasing. Se da en arrendamiento algo y se obtiene una ganancia sobre eso, ¿verdad? Voy a ver el contrato, por ejemplo, les voy a pasar uno, es el contrato del know-how, que son las habilidades técnicas, y este contrato de know-how a veces está contenido desde otro contrato.
Es una transacción de comercio por medio del cual se da en virtud de una relación jurídica de contrato siempre en la que el titular del derecho faculta a otra entidad su explotación comercial. La función de este contrato se basa en la explotación comercial del know-how, que es el saber hacer, ¿verdad? Aparece este contrato en el 1916 en Estados Unidos y se difunde en más países como Inglaterra y Alemania logrando un auge durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se encuentra difundido en todo el orbe y constituye uno de los contratos que se celebra con más frecuencia. El know-how se puede definir como aquel celebrado con el fin de explotar conocimientos técnicos no patentados, que se guardan como secretos y su uso se permite bajo confidencialidad a cambio de una retribución. Es saber hacer una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, conocí a una persona que, o mejor dicho, supe de una persona a través de una hermana mía, de una persona que hace las tintas de los pantalones de las empresas que son exportadoras e importadoras de pantalones de lona de marca. Y ya ven ustedes que la lona, según me explicaba, la lona tiene un solo color. Y entonces él lo que hace es, hace con la empresa que trabaja, él es el experto en hacer las mezclas para teñir las lonas y entonces saca los distintos tonos de azul, de celeste, los que están manchados, los que son negros, los que son todos los colores, los que son blancos, todos. Entonces él va a varios países y él lo que hace es ir a verificar, ¿verdad? Que la fórmula exacta de los colores sea la misma para que esa marca se mantenga en relación a su cuidado, al prestigio que tiene ya la marca de estos pantalones de lona específicamente y que se trabaja a nivel internacional. Se trabajan en países que son muy baratos, la mano de obra, y me estaba contando muchas cosas, ¿verdad? Que pasan siempre en lo laboral, que es una explotación muy grande, pero después se reparten a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es un contrato de saber hacer, es un conocimiento técnico, ¿verdad? A eso se refiere específicamente. Vamos a ver otro que no esté tan complicado por el tiempo que tenemos contadito. Contrato de manager, ustedes saben, ¿verdad? Es una empresa que prácticamente, o una persona que gestiona los contratos de otra persona, ¿verdad? Se encarga del cobro de los créditos, manejo de clientes, brindar asistencia técnica, administrativa, contable y jurídica a otra sociedad dominante. Puede ser una persona individual también. Por ejemplo, los artistas tienen su manager. Ellos ya no manejan agenda, ya no saben. Ellos lo único que hacen es pues contratar una empresa o un manager y entonces ellos les organizan todos los conciertos y les organizan todo lo demás para que ellos puedan pues seguir en relación a sus trabajando, ¿verdad? En relación al comercio. Vamos a ver el contrato, vamos a ver de concesiones, las concesiones mercantiles es muy contrato, muy parecido a los contratos el primero que vimos, que era, ahorita les digo que ya se me fue, de franquicia, ¿verdad? Este es un contrato parecido al contrato de franquicia. En relación a este podemos establecer que son los que más se utilizan, ¿verdad? Este es un compromiso atípico, ¿verdad? Este es un contrato que indica que un consignatario denominado concesionario pone su empresa de distribución al servicio de un comerciante industrial denominado concedente para asegurar exclusivamente sobre un territorio denominado por un tiempo limitado. Es una concesión, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos autos en Guatemala que tienen sus propios concesionarios y ellos tienen la autorización de hacer todo el manejo de ventas en determinado país o en determinada región en representación de otra, ¿verdad? Que tiene los principales derechos, pero le da el contrato de concesión para que él pueda, pues, comerciar y para que pueda acrecentar la marca y mantener siempre, pues, todo lo importante. El contrato de joint ventures se presenta bajo los sujetos de derechos nacionales e internacionales, mantienen sus respectivas autonomías y sus respectivas identidades como personas jurídicas con el objetivo de realizar una meta común mediante la aportación de recursos. Su función principal se establece como un conjunto de entidades que aportan recursos para la realización de una actividad pactada, definiéndolo es un acuerdo temporal fructuoso y simple. Se desarrolla la actividad pactada, ¿verdad? Definiéndolo es un acuerdo temporal, fructuoso y simple, y se desarrolla la actividad pactada y se reparten las ganancias, los cuales muy eficiente y conciso. Cuando hablamos por ejemplo, este contrato del John Ventures que habla sobre la colaboración empresarial, podría ser, por ejemplo, cuando usted toma un avión que va, por ejemplo, a Miami
y le dicen, ¿verdad? O a Los Ángeles y le dicen, pero tiene escala en Panamá. Ahí hay un contrato de joint venture, hay una coordinación empresarial. ¿Por qué? Porque no hay digo, un pasaje directo lleno de Guatemala, por ejemplo, para el aeropuerto de Los Ángeles y entonces hacen una escala. ¿Por qué? Ahí puede usted cambiar de avión o utilizar el mismo avión, pero ahí hay más pasaje, hay un contrato de colaboración empresarial, porque ellos no van a perder, sino lo que hacen es vender esos pasajes y coordinarse empresarialmente para tener, pues prácticamente no perder ganancias, sino al contrario, incrementar sus ganancias, ¿verdad? Ahí estamos hablando en relación a eso. Todos esos contratos son importantes leerlos, conocerlos, contratos en relación a hotelería, contratos en relación a la globalización, contratos en relación a, por ejemplo, todo lo de Internet actualmente, ustedes los pueden tener. No les voy a agregar ningún contrato atípico mercantil en el examen, sino únicamente hasta la ley de arbitraje. Así que no se preocupen porque esto sé que lo vimos así rápidamente y no con el tiempo necesario, pero no quise dejarlos sin que ustedes conozcan este tema, porque este a mi criterio fue el único tema que no tocamos dentro del derecho mercantil. Yo creo que todos los temas fueron ampliamente agotados y pues prácticamente creo que nosotros podemos conocer y ustedes si estudian todo lo que ustedes ya tienen dentro del derecho mercantil se van a dar cuenta que pues tenemos pues tengo solvencia en relación al decir que terminé mis contenidos en el derecho mercantil de una u otra forma, los he avanzado cada semestre y pues no los quise dejar sin en relación a hablar a los contratos atípicos mercantiles. Compañeros, esta es la última semana de clases, estoy contenta porque terminamos un semestre, a mi criterio creo que fue un semestre de mucho aprendizaje, tanto para ustedes como para mí porque con la oportunidad que me da la universidad siempre de trabajar con ustedes, pues me ayuda a mí a mantenerme al día, a estar leyendo y a estar actualizándome y a estar tratando de mejorar cada día mis clases. Yo siempre he dicho que soy abogada, pero me encanta ser docente, me gusta ser maestra, porque al final lo que hacemos es un trabajo muy bonito, ¿verdad? El hecho de estar trabajando una presentación y estar analizando y ver cómo se le ponen los ejemplos más fáciles para que ustedes puedan entender cada institución, eso es muy importante para mí. Agradezco a cada uno de ustedes los mensajes que me envían de felicitación, de quizás un comentario para mejorar mi clase o un aporte que ustedes me pueden dar. Eso es muy importante para mí. Debemos ser muy profesionales en relación a recibir el aporte que ustedes, como también personas profesionales, nos dan a cada uno de nosotros como docentes. Así que si ustedes son buenos docentes y perdón, buenos estudiantes, significa que yo este semestre logré despertar en ustedes el interés por el derecho mercantil. Sé que el derecho mercantil en clases a veces es muy abandonado. Siempre queremos estudiar derecho penal o queremos estudiar siempre otras cosas y en derecho mercantil o en derecho administrativo siempre tenemos poco conocimiento, pero a veces no es cuestión solo del estudiante o del alumno, sino es cuestión también del docente, que a veces no motivamos en clases el estudio de estos derechos tan importantes. Así que espero haber despertado en ustedes el interés en el derecho mercantil en este semestre. Espero que estudien bastante, espero que lo que hayan aprendido semana a semana no vaya a ser únicamente para el examen, sino que ustedes lo puedan en algún momento aplicar cuando ya ustedes estén ejerciendo dentro de unas semanas el derecho, ¿verdad? Y que puedan aplicar tanto el derecho penal, que es tan importante, como también este derecho mercantil, que es súper importante para cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces yo les voy a estar compartiendo a ustedes en relación a las leyes, les dije que iban a entrar de la ley número 20 hasta creo que es 28. Entonces van a entrar un aproximado de 9 leyes del listado que tenemos de la 20 hasta la final, hasta la 28. De esas leyes son las que van a entrar. Ustedes saben que son preguntas pues muy claves en relación a cuál es el objeto de la ley, si hay un procedimiento dentro de la ley, si hay alguna definición, ¿verdad? Eso es lo que tratan, porque no es que usted se memorice cada una de estas leyes, sino que usted las conozca, que las pase un poquito así y que principalmente las compre y las tenga ahí dispuestas, ¿verdad? Para eso es que se les da ese listado de leyes. Entonces les agradezco, compañeros, a ustedes muchas gracias por estar siempre pendientes de los que estuvieron en clases o los que están escuchando también dentro de la semana las grabaciones y que quizás no tienen el tiempo para estar presentes en los domingos de tarde para recibir la clase en vivo. Sin embargo,
También les agradezco que escuchen entre semana la clase y hay quienes también que sé que vuelvan a escuchar la clase en el transcurso de la semana, ¿verdad? Así que les agradezco a todos profundamente y principalmente también un agradecimiento especial a la universidad porque si ellas no me dieran la oportunidad de trabajar con ustedes, pues entonces no nos conociéramos, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho, compañeros, y la verdad no sé qué día específicamente es el de... es el del examen, pero, sé que aproximadamente creo que no en otra semana, sino es dentro de 15 días. Entonces, que tengan una bendecida tarde, compañeros, y me voy a quedar con ustedes respondiéndoles, enviándoles prácticamente las diapositivas y, de esta semana, ¿verdad? Y las que a ustedes les hagan falta. Y también les suplico que los compañeros que también ya tengan las diapositivas en su poder, que me ayuden a compartirla con sus compañeros para que ustedes, pues, no tengan, problema en relación a eso, ¿verdad? No sé si alguien más tenga otra pregunta todavía antes de cerrar clases, compañeros.